Buenas tardes, muchas gracias por estar acá en este webinar de la tarde. Vamos a presentar a la maestra Mariela que nos acompaña. Berenice nos va a ayudar con la presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto darles la bienvenida. El día de hoy vamos a compartir junto con la ingeniera y máster un tema de gran relevancia en la actualidad que se llama la importancia de saber programar en tiempos de la inteligencia artificial. En este día nos acompaña la máster ingeniera Mariela Meléndez, profesional en ingeniería en sistemas informáticos, quien actualmente se desempeña como coordinadora del área de programación y manejo de datos en modalidad en línea, con una sólida formación académica y una trayectoria enfocada en el desarrollo de competencias digitales. La ingeniera Meléndez ha demostrado su compromiso con la innovación educativa y una transformación digital. Le agradecemos por poder compartir su experiencia con nosotros y pues sin más preámbulo le damos la palabra para que pueda dar inicio a su ponencia. Bienvenida, ingeniera. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí presentes. Voy a compartir mi pantalla, como bien dijeron. Actualmente estoy con la Escuela de Ingeniería de Sistemas Informáticos de la modalidad en línea de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador, como coordinadora del área de programación y manejo de datos. Entonces, actualmente, pues, este tema que vamos a dar el día de hoy es de gran importancia. Valga la redundancia, el tema se llama la importancia de programar en tiempos de la IA. Voy a quitar mi cámara en estos momentos para que pueda ser más fluido el manejo de los datos, pero sí ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Bueno, muchas gracias. Como bien les decía, el tema del día de hoy se llama la importancia de programar en tiempos de la inteligencia artificial. Vamos a pasar la diapositiva. Antes que nada, quiero iniciar con este pensamiento, con esta reflexión que dice de la siguiente forma. Cada máquina tiene inteligencia artificial y cuanto más avanzada se pone una máquina, más avanzada será la inteligencia artificial. Pero una máquina no puede sentir lo que está haciendo, solo sigue las instrucciones, nuestras instrucciones de los seres humanos. Esto lo dijo un neurocientífico indio, el cual me gustó mucho esta reflexión. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Fíjese, maestra, que lo tengo abierto para que pueda estar bien la transmisión, porque posiblemente okay, no tenga sonido. Las disculpas, porque como estamos en la oficina. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, como les estaba diciendo, esta reflexión me gustó mucho porque dice, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Cada máquina, bueno, la inteligencia artificial es muy eficiente, pero lo que sigue son las instrucciones, que son instrucciones de los seres humanos, o sea, pero no puede sentir lo que está haciendo. O sea, que es lo que hace la diferencia entre una máquina y un ser humano. Vamos a continuar. Vamos a hablar una breve historia, sobre la inteligencia artificial. Como podemos ver en estas diapositivas, tenemos dos imágenes generadas con el motor de Leonardo AI.
¿verdad? Con el prompt donde dice representación de la inteligencia artificial sobre un collage, sobre un banner, algo así. Haciendo el comercial, vamos a empezar a hablar sobre lo que es la historia. Si bien es cierto que desde los años 50 la inteligencia artificial ha ido evolucionando desde los sistemas basados en reglas lógicas hasta lo que hoy conocemos como redes neuronales complejas, y estas son capaces de aprender grandes volúmenes de datos, aunque los primeros enfoques eran limitados. Entonces, es decir, que hasta este siglo XXI es cuando llegó un verdadero avance sobre la inteligencia artificial. Y aquí voy a comentar como una breve historia que teníamos con algunos compañeros, donde se hacía como la broma de que la inteligencia artificial era una serie de sentencias selectivas y el cual así va a tomar las decisiones. Pero ahora podemos decir que la inteligencia artificial ha tenido un gran avance en comparación de hace unos años atrás. Ahora bien, sobre la inteligencia artificial podemos decir que hay factores claves que los podemos resumir de la siguiente forma. Primero, el aumento exponencial, bueno, dice, el veloz incremento de la capacidad de procesamiento de los microchips y circuitos integrados. Esto lo podemos resumir como el aumento exponencial del poder de cómputo. Es decir, el procesamiento y los circuitos cada vez van a ser más rápido de lo que la ley de Moore establecía. No sé si se recuerdan, en alguna materia de la carrera, pues nos hablaban sobre la ley de Moore y que decía de que cada 18 meses iba a haber una mejora, o sea, un cambio de tecnología o la duplicidad del crecimiento del procesamiento de los microchips. Sin embargo, ahora es clave que esto cada vez más este tiempo se va disminuyendo. El segundo factor dice la generación masiva de enormes conjuntos de datos digitalizados. Entonces, es aquí donde se ve la necesidad de entrenar los modelos de aprendizaje automático, es decir, lo que se conoce como machine learning. Y tercero, tenemos lo que es el diseño de algoritmos de aprendizaje profundo, que esto se le conoce como deep learning, o sea, el aprendizaje profundo, que esto va a permitir crear redes neuronales artificiales compuestas. Y es esto lo que ha permitido hoy en día a que la inteligencia artificial no solo va a igualar lo que es desarrollar actividades que el ser humano realiza, algunas tareas específicas, sino que incluso hasta las puede llegar a superar en el aspecto del tiempo, pero solo algunas actividades específicas, no todas. Entonces, aquí es donde se viene lo que es la IA generativa, donde se crea el contenido original con un realismo sorprendente. Este fragmento lo saqué de este libro que se llama, ya les comento bien cómo se llama el libro, Inteligencia Artificial en la Educación, del Instituto Latinoamericano de Desarrollo Profesional. Entonces, viendo esta situación, si ustedes se recuerdan y enfocándonos en este último fragmento, no sé si se recuerdan del estudio Clivi, un estudio japonés que generó, que de repente ChatGPT, digamos, generó miles de imágenes creativas y hasta cierto punto, o sea, eran originales. Entonces, ahí podemos tener una idea creativa, más de comprender y crear contenido original. Continuemos.
vamos a ver cómo vamos a definir el concepto de inteligencia artificial. Decimos que la inteligencia artificial se entiende como la capacidad de los sistemas informáticos para ejecutar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como aprender, razonar, tomar decisiones, comprender el lenguaje y procesar imágenes. Este concepto lo he tomado siempre de este mismo libro, ¿verdad? Inteligencia artificial en la educación, una guía práctica para profesores en la educación. Este concepto, básicamente, en otras palabras, la inteligencia artificial lo que va a hacer es simular el comportamiento de la inteligencia humana, pero dejando a un lado la parte emocional. O sea, es decir, un poquito más racional, ¿verdad? Más calculador. Entonces, esto va a hacer que los resultados que se obtenga de la inteligencia artificial van a ser lógicos y prácticos. Haciendo otra vez el comercial, esta imagen de esta diapositiva la generé siempre con Leonardo IA. Y ahí dice que me desarrollara el prompt, dice, desarrollame una imagen que exprese cómo los nuevos desarrollos con la inteligencia artificial. Vamos a continuar. Como si bien es cierto, ahorita estamos dando un preámbulo sobre lo que es la inteligencia artificial, o sea, de una parte histórica, cómo se ha venido evolucionando. Ahora vamos a ver lo que es la introducción de la inteligencia artificial generativa, partiendo de lo que vimos en la diapositiva anterior. Y aquí viene una pregunta bien interesante. ¿Por qué sigue siendo importante enseñar y aprender a programar en tiempos de la inteligencia artificial parece programar por nosotros? Antes de dar como una respuesta a esta pregunta, esta ponencia la he enfocado de una parte reflexiva, donde quiero que, ustedes, ¿verdad?, aprecien o, digamos, piensen, reflexionen sobre este tema, porque esta pregunta es clave. ¿Sigue siendo importante enseñar y aprender a programar en tiempos donde la inteligencia artificial parece programar por nosotros? Cualquiera podría decir, no, no es necesario si la inteligencia artificial lo hace por nosotros. Pero aquí vamos a ver lo que dice este señor, José Matías, que es el vicepresidente de Google. Él habla y dice y sostiene que comprender los fundamentos de la codificación sigue siendo crucial. Esta base no solo va a permitir interactuar mejor como herramientas como GitHub, Copilot, sino que también va a fortalecer la comprensión tecnológica necesaria en la vida cotidiana. Entonces, ahora pongámonos a pensar, si este señor, vicepresidente de Google, dice, sí, es necesario tener, como dicen, los fundamentos de la programación. Entonces, allá nos está dando un indicio que sí es necesario que a estas alturas, aunque la inteligencia artificial haga todo por nosotros, también tenemos que tener un fundamento para poder desarrollar y tener, obviamente, mejores resultados. Vamos a ver qué nos dice más la presentación, dice.
Vamos a hablar de este tema que quizás muchos lo han de haber escuchado, pero tal vez hasta cierto punto nosotros en la carrera de Ingeniería de Sistemas tenemos asignaturas como Introducción a la Informática, o con el nuevo plan, Fundamentos de Programación. Incluso hay otra carrera de Ingeniería que maneja asignatura de algoritmos, pero este concepto de pensamiento computacional, vamos a ver de qué se trata. Aquí podemos ver este esquema donde podemos resumirlo de la siguiente forma. El pensamiento computacional resuelve problemas. Es la primera etapa, resolver. ¿Y qué es lo que se van a resolver? Problemas. La segunda etapa podemos decir que es diseñar. ¿Y qué? Soluciones por medio de sistemas. La tercera etapa, la comprensión. ¿Y qué es lo que se va a comprender? El comportamiento humano. Y la última etapa, aplicar. ¿Y qué vamos a aplicar? Herramientas y técnicas de la informática. Fíjense que Wynne afirmó lo siguiente: el pensamiento computacional implica resolver problemas, diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano haciendo uso de los conceptos fundamentales de la informática. Así es como nosotros podemos resumir lo que es el esquema que tenemos en nuestra presentación. Y aquí es donde viene la siguiente parte, ¿verdad? Si el pensamiento computacional, su razón de ser es resolver problemas y buscar soluciones, entonces, como bien se sabe, estas soluciones, su base principal de resolución va a ser a través de los algoritmos o secuencias de instrucciones lógicas. Y aquí viene otra parte. ¿Por qué es importante la comprensión humana en el comportamiento, en el pensamiento computacional? Esta es como digamos, como la parte donde se complementa. O sea, sí, vamos a dar soluciones por medio de algoritmos de secuencia y instrucciones lógicas, pero, como vamos a decir, la segunda parte es a través de la comprensión humana. Porque todas estas soluciones van a ser abstracciones del mundo real, aplicando aquellas herramientas y técnicas de la informática. Van a decir mucha teoría. No, pero ya vamos a ver, ya van a ver. Ahora, ya teniendo claro lo que es el pensamiento computacional, hay otro concepto que es clave para fundamentar el por qué es importante aprender a programar con la inteligencia artificial. Y ahora viene este concepto de lo que es la alfabetización digital. La alfabetización digital se puede definir que es considerada, dice, es considerada como la actitud para llevar a cabo labores diversas en un ambiente digital. Consiste en la capacidad de comprender y aplicar el uso de tecnologías para hacer que la vida mejore y aumente la productividad y la eficiencia. Miren, qué bonito este concepto. Y vamos a ver por qué. En primer lugar, si bien es cierto que en años atrás decíamos el concepto de alfabetización se entendía que solo era leer y escribir, y las personas en aquella época, obviamente, quien sabía leer y escribir, tenía mejores oportunidades que las personas que no sabían. Ahora esto ha ido evolucionando y cambiando.
porque ahora se habla ya no de una alfabetización de leer y escribir, sino que una alfabetización digital, porque esta nos va a ayudar a que mejore nuestra vida y nuestra productividad. Entonces, acá, pero aplicando lo que son herramientas tecnológicas. Entonces, ahora esto es muy necesario para sobrevivir en el mercado laboral. Ustedes tuvieron la oportunidad de estar en la ponencia en la mañana con el maestro Napoleón. Ahí se dieron cuenta que él dio varios tips donde estuvo explicando cómo poder, digamos, tener mejores oportunidades en nuestro ambiente profesional. Entonces, eso es lo que es la alfabetización. Sigamos. Ahora vamos a ver qué es la alfabetización digital por medio de la programación. Y aquí tenemos este esquema donde tenemos como centro la programación. Y aquí podemos ver que la programación ayuda al rendimiento, maximiza el rendimiento escolar y laboral. También hace que se mejore la parte matemática y lógica de la persona. La programación, fíjense, ayuda a una comprensión lectora, desarrolla el pensamiento crítico y la creatividad y también mejora la capacidad para resolver problemas. Entonces, con todos estos elementos, podemos decir que la programación es parte esencial de nuestra alfabetización digital. Entonces, aquí vamos cayendo en cuenta, es necesario, acuérdense la pregunta, ¿es necesario saber programar aunque la inteligencia artificial lo haga por mí? Vayan haciendo sus conclusiones. Entonces, prácticamente vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Vamos a ver nuestra siguiente interrogante, nuestro siguiente tema, que es programar. Aquí tenemos un esquema que empieza a decir como un ciclo donde programar es aprender, pensar, estructurar y resolver. Y bueno, ¿cómo es eso? Vamos a ver. Ya había mencionado a Janet Wynne, quien ha escrito sobre el pensamiento computacional. Ella dice que programar no implica únicamente escribir código, sino desarrollar habilidades del pensamiento lógico, resolución de problemas y estructuración del conocimiento. Entonces, ella señala como punto importante que programar es la base de la informática, ya que pensar como un informático no solamente se va a referir a programar en una computadora, sino que es a pensar en múltiples niveles de abstracción. Anteriormente ya habíamos hablado sobre la abstracción del mundo real. Entonces, programar es más que solo hacer instrucciones, sino que tenemos que hacer este proceso de abstracción en múltiples niveles. Y esta habilidad, todo ser humano la debe de tener. Porque este es el mayor desafío de lo que es la inteligencia artificial. Porque si ustedes recuerdan lo que se dijo al inicio, en nuestra primera reflexión, los seres humanos son creativos.
tenemos sentimientos, y esto es lo que nos hace la diferencia a la inteligencia artificial, que sus respuestas son mecanizadas y son frías. Vamos a ver. Con la inteligencia artificial aún es necesario programar. Investigando en esta red social que es enfocada para la parte laboral, LinkedIn, encontré un artículo donde nos resume de la siguiente forma: ¿por qué sigue siendo importante aprender a programar en la era de la inteligencia artificial generativa? Entonces, en ese artículo, se los voy a contar, dice que la respuesta realmente es un rotundo sí. Y aquí es donde nos explican los siguientes beneficios. El primero dice que es la comprensión y evaluación, que aprender a programar dice que va a permitir a usar herramientas de la inteligencia artificial de manera efectiva, evaluar y modificar el código generado por estas herramientas. Segundo, volvemos a retomar este concepto, pensamiento computacional. Y dice que el pensamiento computacional va a desarrollar las habilidades para la resolución de problemas. Y esto es lo que va a permitir usar las inteligencias artificiales apropiadamente y obviamente dar resultados en el contexto, vamos a decir, en el contexto correcto, en el contexto más adecuado y funcional. Tercero, ¿verdad? Dice que el sentido del código. Y aquí viene, ¿qué es esto del sentido del código? Es la parte de comprender, ¿verdad?, qué es lo que se ha desarrollado, o sea, la capacidad de analizar, simular y predecir el comportamiento del programa. Si ustedes se recuerdan, bueno, no sé si aquí hablan solo de la carrera de Ingeniería de Sistemas Informáticos, pero si ustedes se recuerdan, en esa asignatura se nos enseñaba a dar el código. Y entonces, sin ejecutarlo en la computadora, aprendíamos a desarrollar el paso a paso del algoritmo y a saber los resultados que nos va a generar. Entonces, esa es la parte del sentido del código, comprenderlo. Por último, tenemos lo que es la depuración y optimización, que es optimizar el rendimiento y entender el contexto. O sea, que se necesita aprender a depurar de manera efectiva y entender el contexto del código dentro de un sistema más amplio. Entonces, podemos resumir con estos puntos que sí es necesario, obviamente, saber programar aún con la ventaja de tener la inteligencia artificial. Y aquí es donde... Permítanme un segundo. Aquí es donde viene la parte interesante. Vamos a ver un primer caso. El primer caso dice que un estudiante escribe el siguiente prompt: desconoce el lenguaje de programación y los conceptos teóricos de los métodos de ordenación. Entonces, utilicé la herramienta de Copilot, generé el primer prompt, donde yo le decía, necesito resolver lo siguiente para generar el código en Python que ordene una lista de números. Entonces, eso es lo que yo le escribí
a la inteligencia artificial, en este caso a Copilot. Pero fíjense bien el caso, ¿qué es lo que dice? Un estudiante escribe, pero él desconoce el lenguaje de programación, o sea, no tiene conocimiento básico de Python en este caso, y también desconoce lo que son los métodos de ordenación. Entonces, vamos a ver qué dice la siguiente diapositiva. ¿Qué respuesta me dio Copilot? Y fue lo siguiente. ¿Qué dice? Perfecto, para ayudarte a generar el código en Python que ordene una lista de números, necesito un poco más de información. Y ahí es donde dice, él puede decir la persona, ay, ¿y aquí qué voy a hacer? Y le da 3 puntos muy importantes. Dice, la lista de números será ingresada por el usuario o estará predefinida en el código. Entonces la persona tiene que decir, bueno, sí, que esté, por ejemplo, que sea ingresado por el usuario. Podría decirlo. De ahí viene la segunda interrogante. La primera interrogante, digamos que está tranquila. Y ahí viene la segunda interrogante. ¿Quieres que el orden sea ascendente o descendente? En mi primera, cuando yo escribí el prompt, voy a regresar, yo solamente consideré que me ordene una lista de números. Pero voy a regresar. Pero no consideré cómo lo voy a ordenar, si es ascendente o descendente. Eso lo podría pasar a cualquier persona. Y este es a forma de ejemplo, no es no es que haya pasado en realidad, sino que es a forma de ejemplo. Entonces puede decir la persona, bueno, sí, y se puede preguntar qué es ascendente, qué es descendente. Bueno, es que sea de forma ascendente, podría decir. Pero aquí viene la tercera pregunta que Copilot hace y que es más difícil. Y digo aquí es más difícil porque dice, ¿te gustaría usar algún algoritmo de ordenamiento específico como burbuja, XOR? ¿O está bien usar funciones integradas de Python como sort? Entonces, y aquí viene quizás la parte más estresante para una persona que no tenga el conocimiento, en este caso de programar. ¿Por qué? Porque en este caso desconoce los algoritmos de ordenamiento, desconoce el lenguaje de programación. ¿Por qué traigo este ejemplo? Vamos a ver qué nos dice como reflexión. ¿Qué podríamos nosotros reflexionar de este caso? Primero, que la inteligencia artificial puede generar un código válido la mayoría de veces, pero no se tiene una comprensión contextual, lo que le pasó a esta persona en este caso, ¿verdad? Que solo le puso el prompt, no le dio muchos detalles, lo que es inteligencia artificial, a Copilot, pero Copilot le hizo una serie de preguntas para que lo pusiera en mayor contexto, pero si no se tienen aquellos conocimientos, entonces, ¿qué va a pasar? Lo podría generar un código válido, pero la persona no va a tener aquella conciencia de lo que está realizando, ¿verdad? Entonces, dice que saber programar va a permitir validar el código, mejorar y controlar lo que es la producción de la inteligencia artificial. Es decir, no es que esté prohibido que estemos, digamos, como decir, no, vamos es prohibido utilizar la inteligencia artificial, como creo, hasta cierto punto, la palabra sería satanizarlo, ¿verdad? No, no es eso, sino que es utilizarla para poder mejorar, obviamente, nuestra productividad. Vamos a ver el siguiente caso.
tenemos nuestro segundo caso. Dice, un estudiante genera sus prácticas de programación. Esto ha de ser familiar, ¿verdad? Es un déjà vu. Con ChatGPT. Dice, un estudiante genera sus prácticas de programación con ChatGPT sin intentar comprender el código. Viene el estudiante o la estudiante, se va al examen práctico, pero no logra resolver ni lo más básico porque nunca aprendió el porqué del código. Está duro, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando realmente. Vamos a omitir, pero esta es una realidad. Muchos resuelven las guías con ChatGPT, pero a la hora de, como dicen, de la práctica, a la hora de evaluar el conocimiento, no aprendió. No sabe para qué, o lo entrega con errores y después la persona ahí con una carita triste. ¿Qué podemos reflexionar de este caso? La inteligencia artificial no va a sustituir lo que es la práctica cognitiva del aprendizaje. Programar no es copiar código. Entonces, en otras palabras, en este caso, hubiera sido diferente que la persona hubiera utilizado la herramienta de ChatGPT para decir, yo necesito resolver este problema, pero necesito que me expliques en esta parte del código que no comprendo, ¿cómo podría mejorarlo? Entonces, ahí sí lo está utilizando para su aprendizaje. Vamos a continuar. Aquí tenemos un tercer caso y esto me pasó a mí. Dice, un docente quería generar un diagrama de clases representando la herencia, una de las propiedades de la programación orientada a objetos, con Leonardo IA. Esto lo hice, ahí está la fecha, el 25 de mayo del 2023 a las 2:20 de la mañana. Podrán imaginar, estaba pensando en ese momento, filosofando, ¿verdad? Para probar esto. Entonces vine y le puse el prompt, se lo puse en inglés porque en esa época pues decían que iba a tener mejores resultados si se ponía el prompt en inglés, porque si saben que el inglés es lo básico actualmente, casi como para nosotros los informáticos tiene que ser una segunda lengua. No se puede hablar, aunque sea el sí, pero por lo menos tener un conocimiento técnico. Le puse el prompt donde yo quería un diagrama de clases, ¿verdad? Donde me pudiera representar la herencia entre animales. Entonces, yo bien feliz, lo escribí y ya van a ver el resultado. Cuando vi eso, me dio un susto. Era lo que quería. Pero en esa época, o sea, yo sí sé que es un diagrama de clases, pero alguien que no tenga el conocimiento que tomaría esta imagen, ¿creen que resolvería su problema? Ahorita dejo, si alguien quisiera participar. No, nadie. Hola. Nadie. Sí. Hola, Oscar, ¿qué tal? Hola. Bien. Está interesante
el tema. Sí, ahí tengo un ejemplo de lo que está pasando cuando ya salió con estas herramientas para crear, bueno, cualquier aplicación web. Muchos ejemplos que vi es de gente, no tenía conocimiento en nada de tecnología, pero logró crear algo funcional. O sea, digamos que no saben lo técnico, pero tiene bastante imaginación. Y al final crearon algo funcional, pero el problema que tuvieron después es que no tenían nada de seguridad en sus aplicaciones y les crearon un montón de cuentas saltándose los pasos de seguridad, y de total ya debía un montón de dinero porque le estaban consumiendo los servicios. Entonces, Sí. ahí está el espada de doble filo. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Un gusto. Lo que el ingeniero Oscar nos ha comentado es muy cierto, porque la inteligencia artificial genera código muy general y al cual pues, puede resultar vulnerable en otros aspectos. Entonces, pero volviendo al punto, yo cuando vi, volviendo al caso, la verdad dije, sí, aquí es donde entra la parte del conocimiento para poder desarrollar de una mejor forma, en este caso, lo que era el diagrama de clase. Y así pueden haber muchos otros ejemplos que nos van a ayudar a entender y a reflexionar que sí es importante el aprendizaje, pues, el aprendizaje de la programación. Tenemos otro caso más, donde tenemos la reflexión, donde dice que la inteligencia artificial puede hacer lo básico, pero la ingeniería viene de quien domina la programación. Entonces, conocer los conceptos de la programación hace que los resultados sean de calidad. Y lo que hablaba aquí el ingeniero Oscar es muy cierto. Obviamente van a haber momentos en que sí puede ser que el código sea general. De hecho, ha pasado muchas veces, quizás en mi experiencia en docencia, cuando me he tocado revisar el código a mis compañeros, de repente se detectan códigos similares, fraude, eso considerado como fraude. Sin embargo, esto se ha visto bastante afectado con esto de la inteligencia artificial, porque los estudiantes quieren ser más rápidos, pero no efectivos. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de que tenemos que tener y entrar en esa conciencia de que sí es necesario lo que es la programación. Vamos a continuar. Tenemos un último caso, creo, donde dice que un alumno de ingeniería desarrolla un chatbot académico personalizado usando Python y una API de la IA. Ajusta los parámetros, mejora el procesamiento del lenguaje natural y entrena su modelo con corpus específico. Este caso está bien interesante porque es todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario de lo que hemos venido viendo a través de estos 4 casos anteriores. Y aquí viene lo que sería quizás nuestra reflexión, ¿verdad? La creatividad con la inteligencia artificial no surge del uso pasivo, sino del dominio de la programación. Porque la programación fue la base para la cual, en este caso, el estudiante pudiera mejorar, ¿verdad? Desarrollar algo a través de la inteligencia artificial y en tal caso, pues, entrenar un modelo, ¿verdad? Entrenar su modelo.
Bueno, antes de dar mi agradecimiento, quisiera dar como las siguientes conclusiones sobre este tema. Quizás la conclusión más importante sobre este tema es que ya lo habíamos visto, ¿verdad? La inteligencia artificial puede generar códigos que no lance errores, pero ¿estará bien diseñado? Sería la interrogante. ¿Está bien diseñado lo que ha realizado? Esto ya depende, en este caso, de la persona que haga la depuración y en este caso, pues el control de calidad. Solo alguien que conoce los algoritmos y las estructuras de control puede detectar que el enfoque es incorrecto, ineficiente o no confiable. O sea, solo alguien que conoce y tiene los fundamentos de programación y su empresa desarrollada, va a poder detectar los errores en estos códigos. Y por último, quizás podría decir de que la inteligencia artificial no es mala. Al contrario, ha venido para quedarse y obviamente nos va a cambiar nuestro estilo de vida, va a cambiar incluso los perfiles de trabajo, pero aquí viene la parte de resiliencia o de sobrevivencia de nosotros. Tenemos que prepararnos con nuestra alfabetización digital para poder estar siempre a la vanguardia y preparados para lo que viene. Entonces, con esto quiero agradecer, ¿verdad?, el haberme invitado a dar este tema. No sé si hay alguna pregunta. Estoy muy agradecida, licenciada. Espero haber dado por lo menos alguna iluminación y una buena reflexión, ¿verdad? Gracias, excelente ponencia. Creo que usted y el maestro Napoleón nos han dado como un contexto de la importancia de adaptarse al cambio, porque quien no, pues se va a ir quedando. Y es una herramienta que además nos han demostrado, bueno, claro, ¿verdad? De su especialidad, sé que es mucho más amplia, como usted decía, ya quien conoce la programación, pues todavía le saca más utilidad, pero por lo menos a los que no somos del área, creo que nos han dado un contexto muy específico, muy práctico y de cómo sacarle provecho a la herramienta, desde todos los ejemplos, desde la parte de empleabilidad, así como en su caso que en esta parte de estudio de cómo realmente hacer uso de la herramienta y adaptarnos, que es lo que nos toca a los que estamos, ya los que venimos de otras generaciones. Pero muchas gracias, maestra, excelente aporte, les agradecemos, también pues esperamos hacer llegar pronto un diploma, gracias por siempre estar aportando al conocimiento de los estudiantes y de la comunidad en general de la facultad y de la universidad. Muchas gracias. No, gracias a todos ustedes y pues aquí estamos, ya saben. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Vamos a dejar de transmitir.